El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 9 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir. Intercambian amenazas, sus subordinados estarían buscando un acuerdo, según artículo publicado hoy por Bloomberg. El medio de comunicación estadounidense asegura que detrás de la intransigencia pública de los funcionarios silenciosamente son flexibles. A pesar de la promesa de Maduro, dice la nota, de cancelar las conversaciones bajo el auspicio de Noruega, las delegaciones continúan en contacto y estarían considerando elecciones legislativas y presidenciales en un año o dos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Recordar la posición que ha expresado el gobierno norteamericano rechazando la celebración del comicios en Venezuela con Maduro en el poder, y las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, quien le resultaba inviable la celebración de comicios, no solo con Maduro en el poder, sino en el país, y una vez levantadas las sanciones. Varios datos. Hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el diputado Rommel Guzamana denunció arbitrariedades policiales contra esta población en la frontera. Recordar que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que la situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas en nuestro país. Además, hay violaciones de derechos colectivos de esta comunidad en sus tierras, además de recursos naturales. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Continúa la devaluación progresiva del bolívar, de nuestra moneda, a las 5:30. Hablaremos ampliamente acerca de este tema. En Argentina cerró la campaña de cara a las primarias obligatorias que se celebran este domingo, donde Mauricio Macri busca la reelección ante Alberto Fernández, quien lleva como vicepresidenta en su fórmula electoral a Cristina Fernández de Kirchner. Ojalá los argentinos no decidan regresar al pasado. Esto lo decimos nosotros. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica justamente al diputado Rommel Guzamana, quien ha denunciado el día de hoy la situación de los pueblos indígenas en nuestro país. Diputado, un millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a Radio Caracas Radio por esta oportunidad que nos da para comunicarnos e interactuar con el pueblo de Venezuela. Diputado, usted decía, y comentábamos con los amigos oyentes, hoy Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se están cometiendo arbitrariedades policiales contra esta población en nuestra frontera. ¿Qué puede comentarnos? Sí, es lamentable de verdad lo que está pasando con los pueblos indígenas. Lamentablemente, bueno, la crisis, las mentiras, el trabajo que están pasando los pueblos de Puerto Ayacucho, de los 7 municipios indígenas, del Tamacuro, Apure, Bolívar, Anzoátegui y en el Zulia. Oye, verdad que es una triste realidad porque no hay desarrollo en nada. Los indígenas pasando hambre todos los días, no tienen cómo vestirse. Los niños van descalzos, otros van sin uniforme. La deserción también de los docentes indígenas, la demarcación de las tierras, se están por la tierra
también es la guerrilla. O sea, hay muchas cosas, muchos factores importantes que hoy, bueno, en una rueda de prensa los denuncié, como siempre. Nosotros vamos a seguir aquí en Venezuela, no nos vamos a ir. Esta dirigencia tiene que quedarse, tiene que pelear por su territorio. Nosotros vamos a seguir peleando por nuestro territorio, no nos vamos a abandonar a nuestra madre tierra, a nuestros dirigentes, a nuestros hermanos, a nuestros niños que día a día mueren, y lamentablemente pues este gobierno lo que ha traído es una maldición para los pueblos. Diputado, comentábamos con los amigos oyentes que la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su informe sobre Venezuela denunció abiertamente lo que está ocurriendo con la población indígena en nuestro país. Ella decía que la situación humanitaria ha perjudicado desproporcionalmente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos de vida digna, incluido el derecho a alimentación, a la salud, y hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Venezuela a sus tierras, territorios y recursos naturales. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema? Sí, nosotros le entregamos a Michelle Bachelet en sus manos lo que es una carta abierta de lo que está pasando. Primero, la matanza de los temores. Segundo, el éxodo de personas de indígenas que se van para otros países, porque no hay alimento, no hay nada. Segundo, la persecución del gobierno con los dirigentes en la frontera. Tercero, que no hay comida, hay hambre. Y lo otro, el engaño que tiene el gobierno hacia los pueblos indígenas. Lamentablemente, no nos han notificado de ese gran informe que nosotros hicimos llegar, y que es lamentable, porque la ONU es una instancia para resolución de conflictos, y los pueblos indígenas como ente, como una entidad jurídica constituida parcialmente a nivel nacional e internacional, lamentablemente todos sus derechos han sido violados. Si la ONU no responde a los intereses que nosotros le estamos haciendo, entonces es posible de que haya una complicidad. Y no lo hago por de repente por hablar mal de esa prestigiosa organización mundial, sino que tantas denuncias que nosotros hemos hecho y lamentablemente no hay nada, pues. Entonces creemos que la ONU debe ser pues un árbitro imparcial y velar siempre por los derechos humanos. No puede estar por debajo de nuestra situación, porque los derechos humanos son inherentes al ser humano, y es por eso que nosotros le manifestamos a Michelle Bachelet que haga sus funciones y que haga valer los derechos de los pueblos indígenas. Diputado, sobre lo que está ocurriendo en estados como Bolívar y Amazonas, en el informe, otra vez, de la alta comisionada, se denunciaba la extracción de minerales, especialmente en estas entidades, incluyendo la región del arco minero del Orinoco, lo cual ha dado lugar a la violación de diversos derechos colectivos, entre otros derechos a mantener sus costumbres, modo de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. Yo le pediría un comentario de esto. Hemos hablado en otras oportunidades. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, eso es tan delicado de que si la demarcación de las tierras no funcionó, prefirieron entregarle las tierras de los indígenas a las FARC, al ELN. O sea, a esos choros criminales le entregaron nuestro territorio. Fíjate que ya hemos visto y ya tenemos una estadística de las armas que pasaron por el eje fronterizo Puerto Ayacucho, Puerto Mérida, Colombia, donde van más de 27.000 armas. Oye, eso es grandísimo, y de verdad que da tristeza ver cómo están traficando o mandándole armas a la disidencia, y las tierras se las están entregando, y ellos traen las máquinas y que son metidas en los territorios indígenas y desplazan a las comunidades. Fíjate, tal es el caso que hay en Maroa, donde yo nací. Maroa queda en frontera con Brasil y Colombia. Ahí sacaron a toda la población venezolana indígena, y ahora están la guerrilla trabajando con varias herramientas y, por supuesto, contaminación. Parece mentira, pero ya en el proceso de droga no se ve mucho allá ahora, porque ahora están traficando y trabajando el oro venezolano que nos está saqueando. Entonces, es algo grave, donde Padrino López,
donde Chourio, donde todas las autoridades de ellos, de la usurpación, con mucha preocupación, que hemos visto esto y ellos no le prestan atención a eso. Bueno, porque vemos los aviones que están sobrevolando allí en el Amazonas, vemos cómo se meten, nadie le dice nada, ahí se repartieron los territorios, se repartieron los municipios, los alcaldes no tienen atribuciones, menos los concejales, y eso es un caos. Nosotros esperamos de que esta situación acabe muy pronto. Creo que nosotros nos estamos preparando para asumir una responsabilidad que es la democracia, y la democracia tiene que recuperar los territorios, porque son territorios soberanos, territorios de Venezuela. Nosotros no le podemos entregar esto a Colombia, a esa disidencia colombiana, porque después caeríamos en un tratado o un acuerdo de paz como lo hacen ellos. Nosotros no queremos discutir nuestras tierras en ningún país, ni acuerdo de paz ni tratado de paz. Nosotros lo que queremos es que la guerrilla salga del territorio venezolano, de Amazonas, y que no vuelvan más, que se queden allá, porque necesita Amazonas explotarse económicamente y surgir, porque nosotros no queremos morir, nosotros queremos vivir, porque ese es el lema de nosotros, los indígenas, por parte de los ancestros. Diputado, usted dice, esperamos que esta situación acabe muy pronto. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, de acuerdo a las conversaciones que está haciendo nuestro presidente de la República, creo que se está avanzando un poco en el tema, y esperemos los resultados muy pronto. Estamos todos los diputados trabajando muy duro, muy transparentemente, organizadamente, muy serios, muy objetivos, porque no se trata de nosotros, se trata del pueblo venezolano. Y es por eso que yo aporto mi grano de arena en lo que es la defensa muy grande de lo que es la soberanía nacional. Ahora, diputado, ¿cómo acabaría esta situación? Porque lo que conocemos, al menos públicamente, es que Nicolás Maduro decidió esta semana levantarse de las mesas de negociación promovidas por Noruega, y ha amenazado con profundizar la represión en nuestro país. Sí, pero es que ese señor de verdad no puede hacer eso. Sería un suicidio para él posponer algo donde se le puede favorecer. Nosotros como abogados, por ejemplo, en este caso, ellos tienen que tener una agenda, unas prerrogativas que le van a favorecer a él. Yo te repito, si él no cede, bueno, él tendrá sus razones, pero muy costosas. Yo de verdad que muy responsablemente te digo esto, porque si ellos lanzan o se levantan de la mesa y hacen y dicen otra cosa para posponer, ¿verdad?, estas conversaciones, bueno, yo creo que le costará muy caro, y lo digo muy responsablemente, porque creo que Venezuela tiene que avanzar, y la salida de él no es ir a unas elecciones como mencioné, ni tampoco partir de que otros países no intervengan, sino que él tiene que salir, y si se convocaría unas elecciones, se convocarían sin él y con un CNE nuevo, que es el planteamiento que hay. Finalmente, diputado, usted menciona una situación compleja, da la impresión que el conflicto del lado colombiano se ha trasladado a territorio venezolano. Frente a un eventual proceso de transición, ¿cómo hacerle frente, al menos en esta zona sur de nuestro país? Sí, Colombia tiene que ceder a la diplomacia venezolana, pero ya con un planteamiento de soberanía, porque recordemos que no tenemos autoridades democráticas en los actuales momentos, y yo te diría de repente que Colombia tiene que dirigirse a la soberanía venezolana, tiene que decidir inmediatamente con los acuerdos infundidos en lo que es una alianza entre los países. Por eso es que la aprobación en la segunda institución del TIAR es una regulación para esto, porque son temas de suma importancia y que se deben adelantar inmediatamente. Recordemos que nosotros podemos exhortarle a los países que nos ayuden, pero ellos tienen que informar inmediatamente a través de las minutas lo que es la correlación a la soberanía venezolana. O sea, hay que autocuidar la frontera, o sea, la autodefensa tiene que colocarse inmediatamente, porque nosotros no tenemos quien nos respalde
en la frontera, y es por eso que todo eso está desasistido totalmente. Diputado Rommel Gusamana, gracias por atendernos y acompañarnos como siempre, diputado indígena ante la Asamblea Nacional por los estados Apure y Amazonas, expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo con esta población en nuestro país. Hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, él ha denunciado arbitrariedades policiales contra esta comunidad en la frontera, y nosotros recordábamos lo que ya denunció la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet en un informe demoledor sobre nuestro país, donde hablaba de la situación humanitaria que ha perjudicado desproporcionalmente los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos al inicio artículo de Bloomberg el día de hoy dedicado a las negociaciones promovidas por Noruega. Dice este medio de comunicación estadounidense que mientras Maduro y Guaidó intercambian amenazas, sus subordinados estarían buscando un acuerdo. De hecho, asegura este medio que detrás de la intransigencia pública de los funcionarios silenciosamente son flexibles, y a pesar de la promesa de Maduro, dice el artículo, de cancelar las conversaciones bajo el auspicio de Noruega, los delegados de Guaidó estarían considerando elecciones legislativas y presidenciales en un año o dos. Para hablar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica y otros a la diputada Dinora Hernández de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti por el contacto, María Alejandra. Buenas tardes a ti y a la audiencia. Con mucho interés de conocer su opinión acerca de este tema. La fracción 16 de julio, de la cual usted forma parte, ya ha expresado opinión, ha expresado su rechazo ante esta iniciativa de diálogo o negociaciones promovidas por el gobierno de Noruega. Yo le pedí un comentario acerca de la información extraoficial que ha trascendido sobre este asunto. La escuchamos. Bien, María Alejandra, debemos recordar que la fracción 16 de julio nace casualmente en ocasión del rechazo a aquel diálogo que se hiciera en República Dominicana, porque ya en ese entonces advertíamos que el diálogo como herramienta que usa el régimen es una maniobra política a la que acude
para sencillamente alimentar la desconfianza de los ciudadanos, atizar las contradicciones entre los opositores, y decíamos que en ese momento que el diálogo con el régimen tiene el encanto del veneno, y es porque sencillamente algunos opositores lo compran. Yo no sé si por ignorancia, por ingenuidad o por interés, compran el juego del diálogo con el régimen, y que esto sencillamente no es más que una burla a la ciudadanía venezolana. El diálogo con este sistema de mafias se convirtió lamentablemente en una guachafita a la que ellos acuden para burlar, para ganar tiempo, en detrimento, y hay que decirlo, de una sociedad que ante la incertidumbre y el agobio y la angustia de estar imbuida en una emergencia humanitaria compleja, espera porque sus políticos le demos soluciones y salidas certeras y viables a la crisis. Para nada sorprende entonces este documento, que si bien como señala es extraoficial y habla que tras las amenazas aparentemente hay acuerdo, pues recordemos que no solamente Maduro en este momento se levanta de la mesa de diálogo, sino que hace unos meses, una semana atrás, también la oposición que dice representarnos en Barbados se levantó en ocasión del asesinato de el capitán de Cordeta, de manera que se paran unos y se sientan otros, y perdóname, quizás lo patético de lo que puedo expresar, pero pareciera el juego de la silla. Yo no entiendo por qué insisten en un diálogo que solamente le alarga vida y tiempo al régimen y que lamentablemente atenta contra la sociedad venezolana. Diputada, tengo que preguntarle acerca de la estrategia en caso de que esta negociación fracase. Algunos países como Estados Unidos han expresado claramente su opinión al respecto, advirtiendo que el tiempo de los diálogos se acabó, que es momento de la acción. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Qué se discute en la Asamblea Nacional? Amén de las amenazas que han proferido contra aquellos que apoyan las sanciones o iniciativas como las que ha promovido el gobierno norteamericano. La escuchamos. Bien, María Alejandra, nosotros en este momento saludamos que, como bien creíamos, todos los aliados, los países aliados, están del lado de la sociedad venezolana. Celebramos que en este momento las declaraciones del asesor de seguridad de la Casa Blanca vayan a tono de lo que es la expresión que a gritos señala la ciudadanía venezolana, y es que se impone el momento de la urgencia. No se puede prolongar más la agonía de un pueblo que sencillamente espera por solventar esta situación para resolver inclusive su calidad de vida, porque cada minuto de Maduro en el poder y sus mafias se traduce en muerte, en hambre, en desnutrición, y pues todos conocemos la agonía del pueblo producto de este contexto. Nosotros estamos convencidos que Estados Unidos ha dado paso firme para alinearse en su totalidad con la sociedad venezolana y ha leído claramente cuál es la urgencia, y es que no existe la posibilidad de una elección con Nicolás Maduro y su sistema de mafias en el poder, y que amén de esto tampoco le dé la posibilidad a un diálogo con unas personas que ya, esto lo coloco yo, lo digo yo, ya por quinta vez se burlan de un proceso de diálogo. Yo debo ser responsable también a decirte que en la Asamblea Nacional hasta ahora, aunque suene inaudito decirlo, no se ha discutido el diálogo no ha pasado por la plenaria de la Asamblea Nacional, y resulta inclusive una paradoja que los defensores del diálogo son los que precisamente te niegan el derecho a debatir y a disentir, es decir, se sientan en Barbados, en Olo, en Dominicana, no sabemos aquí mismo en Venezuela, con quienes están destruyendo el pueblo venezolano, pero son incapaces de llevar a la plenaria a la consideración de la totalidad de los diputados que hacemos vida en la Asamblea Nacional, lo que es una materia de urgencia para el pueblo venezolano, y cancelar de una vez por todas, con la mano aprobatoria de todos los diputados, el diálogo que sencillamente le aporta oxígeno a este sistema destructor. Diputada, sobre las amenazas, ¿qué hacer? Incluso si algunas facciones, las más radicales que acompañan a Nicolás Maduro, deciden actuar directamente contra el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional. La escuchamos. María Alejandra, no entiendo muy bien la pregunta. Actuar en contra, ¿te refieres? Me imagino que el régimen actuaría en contra. Claro, es decir, después de anunciar que se retiraban de la mesa de negociación, Nicolás Maduro, en un programa que dirige el presidente de la Constituyente Comunal,
habló de una arremetida contra la oposición venezolana, o al menos los factores representados en la Asamblea, o todos aquellos que han expresado su acuerdo o apoyo a iniciativas como las aprobadas esta semana por el presidente Donald Trump. ¿Qué hacer ante eso? ¿Ustedes han discutido o no en lo absoluto si se desata una persecución otra vez contra la disidencia en nuestro país? ¿Qué puede decir? María Alejandra, dos cosas muy importantes. En el seno de la Asamblea Nacional, todos los parlamentarios somos solidarios cada vez que hay una persecución, hay una acción en contra de cada uno de nuestros colegas. Eso lo debo destacar como un hecho cierto. Allí hay mucha solidaridad, pero al menos con la fracción 16 de julio no se ha discutido algún plan de acción ante esta persecución, pues que anunció este señor que me señala, que además es el anunciador oficial, porque en sus programas de televisión es donde se marca la línea de hostigamiento, de tortura contra el pueblo venezolano y contra los actores que defienden la libertad. Yo solamente puedo decir que desde que este régimen tomó el poder bajo un modelo socialista, la sociedad venezolana cayó en riesgo, mientras que este régimen sintió que se expresaba a la calle contundentemente y vio que era una posibilidad real de ponerlos del poder. El riesgo no ha cesado. Lamentablemente para nosotros como ciudadanos y parlamentarios en este momento no escogimos este momento de la historia, fue el que nos tocó, y todos estamos contestes de que mientras que este sistema tenga el monopolio de la fuerza, puede arremeter contra cualquiera de nosotros. Las acciones serían sencillamente, María Alejandra, denunciar ante la opinión pública, denunciar ante el mundo, que sepan que somos, y que no solamente los parlamentarios, sino la sociedad perseguidos por este régimen, y que sencillamente ahí estamos algunos diputados, y yo espero que sea en su totalidad, lo que no estamos dispuestos a retroceder en este momento de la historia, porque como te decía, fue el momento que nos tocó y nosotros fuimos quienes nos elegimos para esta labor, y nosotros tenemos que cumplir al pueblo venezolano. La oferta de cambio que le hicimos al pueblo venezolano es tarea todavía pendiente. Diputada, lo hemos conversado en otras oportunidades, las diferencias expresadas abiertamente en el seno de los factores que están trabajando por un cambio en nuestro país preocupan y mucho. El último incidente, esta declaración fuera de tono despectiva del exgobernador de Miranda, refiriéndose a la dirigente, la coordinadora nacional de su partido, María Corina Machado, bueno, ha generado toda clase de discusiones. Yo le pedí un comentario al respecto, sobre todo tomando en cuenta lo que usted dice, lo que está en juego, que es nada más y nada menos que el destino de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, muy importante decir que desde 20 Venezuela no se marcó una línea para nada sobre responder o no responder, que particularmente yo reaccioné por el medio que lo hacemos quizás todos los venezolanos en estas horas, que es por la red social Twitter. Lo hice a título personal porque yo soy de los que piensa que una fracción con coraje y un partido del estatus de confrontar pues estas situaciones adversas que nos ha pasado en Venezuela, si ha tenido la posibilidad de defender acciones, no podíamos menos que rechazar de manera contundente lo que yo considero fue una declaración infeliz de una persona muy importante para la política venezolana, que además nos ha representado porque todos hemos creído en un momento en él para ostentar el cargo de presidencia de la República por los principios, por los valores, además por esa alta ética de religiosidad. Me pareció sumamente despectivo. Yo saludo como con beneplácito la posibilidad de que él también en un acto reflexivo entienda que Venezuela no está en este momento para que él sencillamente exprese
sus diferencias personales a través de epítetos tan infelices, repito, como que el que señaló, y rescato sin lugar a duda la dignidad y la integridad de una persona como María Corina Machado, que se ha mantenido firme en su ruta y que sencillamente lidera hoy por hoy una gran parte de la población venezolana que de alguna manera creemos en ella, en su esfuerzo y en su trabajo para rescatar la ruta de la libertad en el país. Diputada, antes de hacer la pausa por la publicidad, como miembro de la comisión que hace seguimiento de la ayuda humanitaria, tengo que preguntarle por qué ha llegado hoy un nuevo lote, un cargamento de medicamentos, piezas para plantas eléctricas y mosquiteros antimalaria a nuestro país. Se han ofrecido declaraciones, pero a estas alturas, la verdad, da la impresión que no existe transparencia en torno a lo que ha llegado, que por cierto no se compadece con lo que necesita nuestro país. Vamos a reponer un extracto muy pequeño de una declaración que ofrecía Luis Farías, director de comunicaciones de la Cruz Roja de Venezuela, dando detalles sobre esta ayuda que acaba de llegar hoy. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Okay. Sí, me parece que no tenemos el sonido, pero en todo caso, diputada, ya me comentará mi equipo si lo podemos rescatar. Él decía, lo tenemos. Garantiza la Cruz Roja llegar a todas las personas es el respeto y el entendimiento de los principios fundamentales, y que cuando vean a un voluntario de la Cruz Roja sepan que su único fin es ayudar al más vulnerable, no tiene ningún otro fin. Esta cuarta entrega, ¿ya cuánto asciende? ¿Son 11 toneladas ¿Cuánto asciende ya lo que ha llegado a Venezuela? 100 toneladas con estas 11 toneladas que están llegando. ¿Tienen otras entregas próximamente? Esperamos que próximamente podamos tener acceso a más ayuda. ¿Esto proviene de la Cruz Roja italiana? No, este envío viene de nuestro centro logístico en Panamá. Es parte de la ayuda gestionada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Mediana Roja. Okay. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con esta entrega el día de hoy? Esos números no son tan fáciles de decir, pues porque los medicamentos dependen de cuántos necesita una persona un tratamiento, y no se contabiliza de esa forma. Normalmente los kits son para 10.000 personas en 3 meses, pero depende mucho de la implementación y de dónde van a ser implementados. Yo quisiera su comentario porque llama la atención, tomando en cuenta las dimensiones de la crisis que se agrava cada día en nuestro país, que a estas alturas no exista, digamos, la debida transparencia sobre lo que ha llegado o no a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, así es. La transparencia también es un principio a respetar, y yo creo que eso no lo está considerando el funcionario de la Cruz Roja, que si bien es cierto, no se contabiliza de esa manera la ayuda, porque no se sabe, como él decía, qué tipo de tratamiento y en qué cantidad puede necesitar un paciente. Sí se podría rendir cuenta una vez que se haya entregado, y esto es lo que no ha sucedido. No hay rendición de cuentas de esta ayuda humanitaria. En este momento entonces se desconoce qué es lo que llega, cómo se distribuye y quiénes son los beneficiarios. Creo que la Cruz Roja venezolana, inclusive también la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, tenemos que sencillamente sincerar toda la información y todo, inclusive lo que llegó a los 3 centros de acopio que hay en manos de quien se distribuyó, dónde están las actas de entrega, porque uno de los principios para la entrega de la ayuda humanitaria es la transparencia, y más nosotros cuando aspiramos a salir próximamente de este sistema de mafias y seguir recabando una ayuda humanitaria para nivelar lo que son las exigencias de las necesidades de nuestra población. Por ejemplo, el informe de ONU sobre panorama de necesidades humanitarias prioritarias dice que en Venezuela 7 millones de personas requieren asistencia humanitaria, que 6.7 millones de personas están en inseguridad alimentaria, que 11.8 millones viven con ingresos mínimos, de manera que la ayuda humanitaria que se solicite debe venir a proteger a estos grupos vulnerables. No entiendo cuáles son los criterios de solicitud y mucho menos los criterios de distribución. Yo quiero dejar por sentado que, a pesar de que existen 3 informes de la OEA el 19 de julio de 2017, el panel de expertos de la misma OEA en mayo de
2018 y el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que evidencian que hay una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, amén de todos los acuerdos donde la Asamblea Nacional ha decretado la emergencia humanitaria. En Venezuela la emergencia humanitaria compleja es una realidad, no porque se decrete, sino porque se vive. Nuestra población está vulnerable y cada día lamentablemente son más quienes se suman a esa lista de vulnerabilidad. Entonces se le hace un flaco servicio a los donantes de la ayuda humanitaria, que no se rindan cuentas claras de dónde está la ayuda humanitaria, a quién se le entrega y cuáles son los criterios para su distribución, María Alejandra. Gracias, diputada Dinora Hernández, por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Diputada de la Asamblea Nacional, secretaria política nacional de 20 Venezuela, su jefa de la fracción 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el destino de estas negociaciones promovidas por el gobierno de Noruega y este último lote de ayuda humanitaria que ha llegado hoy a nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química, y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales. Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química. Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada. Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina. Pedro Rada,
por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Continúa la devaluación de nuestra moneda, producto de la decisión del equipo económico de Nicolás Maduro, una situación que empezó mucho antes de la orden ejecutiva aprobada esta semana por el presidente Donald Trump. Si ustedes revisan la página web del Banco Central, sabrán que el tipo de cambio del dólar cerró hoy en 13.225,19 bolívares. Esta es una decisión del equipo económico de Nicolás Maduro. El salario mínimo equivale a $3 mensuales, no por hora, no diarios, no semanales, mensuales, por decisión del equipo económico. Para hablar acerca de este tema y otros, saludamos en la línea telefónica al profesor Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy gentil por tu invitación. Le pediría, profesor, una primera valoración acerca de este tema, lo que está ocurriendo con nuestro bolívar, y creo que lo hablamos en alguna oportunidad, cuyo valor prácticamente desapareció por decisión del equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Seguro. Primero aclarar que pareciera que a Nicolás Maduro no lo acompaña ningún equipo económico porque desde 2014, mucho antes de todas estas sanciones y particularmente mucho antes de esa orden ejecutiva, todos los economistas que hacemos vida en la República, vida académica, en las 22 escuelas de economía que hay en la República, suscribimos un documento de intención para evitar que lo que se está viviendo en la actualidad se diera como una realidad ostensible. Sin embargo, se hizo caso omiso. Estoy hablando del 2014, Nicolás Maduro entra al poder en 2013. Si nosotros analizamos la situación de las cifras publicadas 52 meses después de la fecha por el Banco Central de Venezuela, podemos darnos cuenta que Venezuela ha perdido 50% del Producto Interior Bruto. Esto, para que la radioaudiencia lo entienda, es la mitad de la capacidad productiva del país, absolutamente aniquilado. El sector de la construcción tiene una contracción del 90%. Y lo que ocurre con el signo monetario, con el bolívar, María y la audiencia, es absolutamente escandaloso. Yo el día de hoy tengo un programa de radio acá en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, y justamente uno de los programas de radio de la semana era la muerte del bolívar. El bolívar es una institución social y dineraria que en la República está pulverizada. Ninguna de las características que tiene el dinero, reserva de valor, unidad de cuenta o medida contable, lo satisface.
el bolívar. Lo que usted decía es absolutamente cierto. La cotización del tipo de cambio de las mesas de dinero es idéntica, tan solo por 800 bolívares o por 900 bolívares diferente a la cotización del mercado paralelo, pero hoy día un venezolano gana menos de $3 al mes, alrededor de 0,012 centavos de dólar diario. Se necesitan 67 salarios mínimos para poder cubrir la canasta alimentaria de un mes de una familia de 5 personas. Y si a ese tipo de cambio, haciendo un simple ejercicio mental, le agregamos de los 13.000 bolívares en promedio, los 8 ceros que le fueron desajiados a la moneda, que le fueron eliminados a la moneda, tendríamos un tipo de cambio de 1.300.000 millones de dólares. Esa es la realidad monetaria en Venezuela. El bolívar está destruido como institución social, no hay intercambio en la República. Me imagino que en la ciudad de Caracas ocurre lo mismo que acá en Valencia, en el estado Carabobo, donde es sustituido el bolívar como unidad de compra por el dólar o por cualquier otra moneda, inclusive por intercambios de mercancía. Escucho. Profesor, obviamente se trata de una decisión unipersonal de las personas que acompañan a Nicolás Maduro o el propio Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos por delante? Por lo general, cuando se decreta, se decide la devaluación de una moneda, esto impacta directamente en los precios. Ya la inflación en julio cerró por encima de 33% según cifras de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjese, usted vuelve a preocupar el tema de que sea la Asamblea Nacional la que lleva el cálculo de la inflación, porque en la República sencillamente el Banco Central dejó de publicar la inflación, pero la cifra de inflación en el mes de julio es de 33,8. Es muy preocupante porque existen unos amarres monetarios establecidos al tipo de cambio que lo hacen ciertamente, deberían de contribuir a contener la inflación, pero no es así. El Banco Central sigue produciendo bolívares por encima del tamaño de la economía. El Banco Central produjo en 2018 una cifra de liquidez monetaria superior a 700.000 puntos. Es una locura. Si nosotros hacemos el análisis de esa perspectiva económica, nos damos cuenta que en 2018 la base monetaria fue de 63.257 puntos más y hubo una expansión en liquidez de 43.943% para financiar el déficit fiscal. Este financiamiento del déficit fiscal es superior al 15% del Producto Interior Bruto y genera que Venezuela hoy día tenga una inflación anualizada de 258.000% y de 4.000 puntos acumulados. Es decir, es una situación desde el punto de vista social devastadora, desde el punto de vista económico terrible. Y lo que usted me decía, es una decisión unipersonal de evaluar la moneda. El Banco Central de Venezuela ha demostrado desde el 2013 que no tiene ni independencia ni autonomía para fijar una política monetaria consistente y coherente a los fines de mantener contenida la inflación, producir estabilidad en precios, producir estabilidad del sistema financiero y fomentar el crecimiento económico. Escucho. Profesor, ¿qué podemos esperar en el corto plazo? Porque detrás de estas cifras que estamos analizando están los efectos sociales para la población que se ha empobrecido permanentemente, producto, insistimos, de estas políticas económicas que nada tienen que ver con las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Estas políticas económicas o esta sanción, este pool de políticas que está asumiendo el Ejecutivo empobrecen a la población. Venezuela tiene un Producto Interior Bruto per cápita que es 13 veces inferior al del resto de sus vecinos de América Latina. Yo quiero explicar en tu programa que Venezuela en la década de los 60 del siglo pasado tuvo un PIB per cápita semejante al de Estados Unidos y hoy solamente representa menos del 13% del promedio general de la región. Es decir, nosotros somos más pobres que Haití para tener un esquema semejante. Sin embargo,
obviamente por los niveles de crecimiento y de actividad económica que tuvo el país en otro momento, existe cierto grado de infraestructura que nos hace ser distintos a lo que vive Haití. Venezuela producía facturado 98 mil millones de dólares en 2013, en la actualidad produce 21 mil millones de dólares. Mucho antes de las sanciones, la contracción en el PIB petrolero era superior al 46%. Entonces, en el corto plazo, ¿qué nos espera? Más pobreza, más éxodo, un éxodo mucho más desordenado. Estamos hablando de casi 5 millones de habitantes que se han ido del país. Estamos hablando de una presión en el éxodo hacia los países de la región que pone en riesgo la estabilidad política de la región y que convierte a Venezuela en un verdadero problema. Bueno, y estamos frente a un proceso de desmonetización de la economía semejante al que vivió Zimbabue durante el periodo de hiperinflación. En Zimbabue circulaban los dólares y el rand, en Venezuela circula el dólar y cualquier otro bien que se pueda utilizar, y esto aumenta, amiga, los niveles de equidad y de igualdad y de justicia desde el punto de vista de acceso al mercado. Quien no tenga dólares o no pueda pagar al esquema del tipo de cambio de 13.000 bolívares por dólar, sencillamente queda fuera de la dinámica del consumo. Un venezolano gana $3 al mes, estamos muy por debajo de la senda de pobreza establecida por el Banco Mundial. O sea, es verdaderamente difícil para uno como analista, para uno como profesor universitario, poder discernir estas cifras que hablan pues de una situación de esquizofrenia absoluta en la economía venezolana. Te escucho. Profesor Carlos Ñáñez, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Él es profesor de la Universidad de Carabobo, economista, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, el telón de fondo de la crisis, la situación económica y la desaparición en la práctica del bolívar como moneda, producto de la continua devaluación decidida por el equipo económico o por el Banco Central de Venezuela. El dólar cierra en más de 13.200 bolívares, según página web del Banco Central este viernes. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 del cierre. Un titular: Macri y Fernández cerraron la campaña a pura tensión. Esto es Argentina y apuestan a un voto sorpresa que altere lo que anticipan las encuestas en estas primarias obligatorias que se celebran el domingo, que es como
una primera vuelta de cara a las presidenciales en ese país. Los candidatos que más oportunidad tienen son Mauricio Macri, actual presidente, y Alberto Fernández, quien va con Cristina Fernández como candidata a la vicepresidencia. Habrá que ver qué ocurre. Recordar que Argentina es uno de los principales aliados hoy día de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, del regreso de la democracia a nuestro país. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.